grabando y los participantes están todos en silencio. Ya. Entonces, comenzamos. ¿Estoy grabando? Sí, estoy grabando. Ok, entonces, hola a todos. Bienvenidos al tema 6 de la asignatura de Sistemas Digitales. Hoy día entonces vamos a ver la temática llamada Lógica Combinacional Modular. ¿Ya? Y tiene que ver con entonces un poco los sistemas combinacionales que vimos en el tema anterior, pero ya encapsulados en circuitos integrados particulares. ¿Ya? Entonces vamos a ver de qué se trata. Entonces los objetivos de esta unidad dice distinguir entre semisumadores y sumadores completos. ¿Ya? Estos van a ser los ladrillos, los componentes básicos para generar un computador que pueda sumar dos números, ¿ya? Dos números binarios, y generar entonces una suma binaria como la habíamos visto al principio de la asignatura. ¿Ya? Sumar dos números binarios de 8 bits, por ejemplo, sumar dos números binarios de 16 o 32, etc. ¿Ya? Después dice utilizar sumadores completos para implementar sumadores en paralelo binarios de múltiples bits. ¿Ya? Vamos a ver que estos se pueden, así como bloques de Lego, poner uno al ladito del otro, ya se pueden combinar, y con eso podemos entonces extender el largo del número que queremos sumar. ¿Ya? Por ejemplo, si tenemos un sistema que suma dos números de 8 bits, ¿ya? Podemos unir dos de estos sistemas de 8 bits para generar la suma de dos números de 16 bits, por ejemplo. ¿Ya? Y un poco esa siempre es la lógica en los sistemas digitales modulares, de que vienen como pensados para un número relativamente bajo de bits, ya sea la operación que sea que hagan. Y si uno quiere extenderlo, simplemente los combina y siempre van a tener como unas líneas para que se comuniquen los dos circuitos integrados entre sí, ¿ya? Y poder extender entonces la cantidad de bits de la operación. En este caso en particular, con una suma, ¿ya? Pero vamos a ver durante la clase de hoy día que también hay otras operaciones que se pueden hacer con bits y sistemas combinacionales. Entonces, recordando un poco qué es un sistema combinacional es un sistema donde tiene entradas y tiene salidas, ¿ya? Entonces yo le agrego, por ejemplo, tiene 4 líneas de entrada, 4 bits de entrada. Yo le agrego una cierta combinación en la entrada y a esa combinación voy a tener una salida, ¿ya? Puede que la salida tenga menor cantidad de bits o puede que tenga mayor cantidad de bits que las líneas de entrada, ¿ya? Lo importante es que para una entrada, para una misma entrada, siempre va a tener asociada una misma salida, ¿ya? No así los sistemas secuenciales, que vamos a ver en la próxima materia de la prueba 3, donde una misma entrada no siempre genera la misma salida, ¿ya? Y uno dice, ¿cómo es posible? Si es un sistema determinístico que está compuesto con elementos bastante concretos. Eh, Sucede porque el sistema secuencial, ya, a diferencia del combinacional, tiene memoria, ¿ya? Entonces va a, de alguna forma, estar consciente de qué fue lo que ingresó anteriormente, ¿ya? Y en base a eso va a generar también una salida. Por lo tanto, esa memoria genera los llamados estados, ¿ya? Entonces depende del estado en que esté este sistema, me va a entregar una salida que puede ser distinta para una misma entrada, ¿ya? Entonces, lo de ahora es solamente combinacional, una entrada, una salida y siempre va a ser así. Ok, entonces dice, objetivos de la unidad, utilizar comparadores de magnitud para determinar la relación entre dos números binarios, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo se hace, muy sencillo, comparar dos números binarios si son iguales o no, ¿ya? Recordemos que el elemento, la compuerta básica para ver si dos bits son iguales era la compuerta OR excluyente o OR exclusivo, ¿ya? En particular la NOT, la XNOR, ¿ya? La compuerta XNOR, que es la que si las dos entradas son iguales, entonces me entrega un 1 y si las dos entradas son distintas me entrega un 0. Estudiar entonces la función de decodificación, ya de un decodificador binario, específicamente veremos decodificadores BCD a 7 segmentos. Bueno, vamos a explicar qué es un decodificador, qué es un codificador, y también lo mismo con los multiplexores. Vamos a estudiar qué son los multiplexores y los demultiplexores, ¿ya? Son nombres quizás confusos, pero cuando uno vea la aplicación se entiende al tiro. Así que pasemos a la materia. Entonces lo primero que vemos, con lo que ya estamos familiarizados, que son la suma de números binarios, entonces es el semisumador, ¿ya? Se le llama semisumador porque hace
la mitad de la operación que necesitamos para poder hacer la suma de números binarios, ¿ya? Entonces, dice el semisumador realiza las reglas básicas de la adición binaria, ¿ya? Que permite dos entradas binarias, una A y una B, y genera dos salidas binarias, un acarreo y el resultado de la suma. Entonces, las entradas de salida se pueden resumir en la tabla de verdad que está acá al lado. Entonces, recordamos cuando nosotros estamos sumando números binarios, o quizás números decimales incluso, nosotros entonces tenemos el primer bit, ¿ya? Partamos por el bit menos significativo. Tenemos el bit menos significativo del número A, por ejemplo, ¿ya? Y se lo sumamos al bit menos significativo del número B, ¿ya? Entonces, ese bit menos significativo del A y del B son estas dos entradas, ¿ya? Entonces, primero vemos si es que los dos números son cero, bueno, el resultado va a ser inmediatamente cero, ¿no es cierto? Aquí, entonces, el resultado de esa suma, acá, va a ser aquí el símbolo que dice suma, ¿ya? Entonces, va a ser cero. Y el acarreo, recordemos que nosotros podemos acarrear a la columna que está a la izquierda a la hora de sumar números binarios. El acarreo va a ser cero también, ¿no es cierto? Ahora, si estamos sumando un bit que es un 0 y otro bit que es un 1, entonces el resultado, ustedes saben, es 1, ¿ya? Pero en este caso no hay desbordamiento, no hay acarreo, así que el acarreo sigue siendo 0. Sentido contrario también, si tenemos que el primer bit es un 1 y el otro es un 0, sucede lo mismo, ¿ya? No hay acarreo, el resultado de la suma es 1. Y si los dos bits son 1, ¿ya? Entonces sabemos que el resultado de esa columna es 0, pero tenemos un acarreo de un bit a la columna siguiente, a la columna a la izquierda, ¿ya? Por lo tanto, esa información, ese acarreo, se representa con una salida en la salida cout, que significa carry out o acarreo de salida, ¿ya? Con un 1. Así que en el fondo aquí está la tabla de verdad. Entonces tenemos, si se fijan, dos salidas, ¿ya? Y aquí, bueno, una tabla de verdad con dos salidas, no sé si habíamos visto, pero no es para asustarse, es simplemente hacer un poco de economía con el espacio de aquí en la lámina, ¿ya? Donde en vez de tener dos tablas de verdad, una para la columna cout y otra tabla de verdad para la columna de la suma, tenemos las dos salidas entonces en la misma tabla, ¿ya? Pero en el fondo estos son dos sistemas independientes, con entradas AB, ¿ya? Tenemos un sistema que nos genera el acarreo de salida con las entradas AB, y tenemos otro sistema que nos genera la salida de la suma con las entradas AB, ¿ya? Así que en ese sentido son independientes, solo que utilizan las mismas entradas, ¿no? ¿Ya? No es nada más que eso. Entonces ahora si vemos, esta funcionalidad que estamos viendo acá, tiene un símbolo, se puede empaquetar, ¿ya? Como lo vemos acá, en un cuadradito. Entonces tenemos la entrada A, la entrada B, el símbolo suma que dice que es un semisumador, ¿ya? Y una salida que representa la suma y otra salida que representa el carry out, ¿ya? El acarreo de salida. Entonces, si queremos tratar de resolver cómo implementaríamos esto, bueno, aquí está el diagrama, ¿ya? Pero antes de ver el diagrama podemos seguir observando la tabla de verdad y nos damos cuenta entonces que el carry out es 0 en todas las instancias menos la última, ¿ya? Cuando las dos son 1, entonces recién ahí tenemos una salida de acarreo, carry out 1, ¿ya? Y este comportamiento es el mismo que tienen las compuertas AND, ¿ya? Entonces si observamos esto es una compuerta AND. Y si hubiésemos hecho el trabajo de pasar a expresión booleana, mapa de Carnot, etcétera, también nos hubiese dado que entonces esto se puede representar con una multiplicación de las variables A y B, ¿ya? Así que, como ven, ahí está la compuerta AND, ¿ya? Que toma las entradas A y B y nos genera el acarreo de salida, ¿ya? Y con la suma, entonces tenemos, cuando las entradas son 0, 0, tenemos salida 0, o suma 0. Cuando son 0, 1 o 1, 0, tenemos salida 1, y cuando es 1, 1, tenemos salida 0, ¿ya? Y de nuevo, eso lo podemos pasar a expresión booleana, pasar a mapa de Carnot y reducir, y finalmente nos daríamos cuenta que la expresión sería la misma que la del OR excluyente, ¿ya? OR exclusivo. Entonces implementamos la compuerta OR exclusivo, ¿ya? Con entradas A y B, y nos genera la suma. Así que ahora estamos viendo un poco esto de que para realizar, o sea, cómo funciona la computación en general, la computación moderna, cómo se crean estos tremendos computadores que pueden procesar muy rápido. Resulta que en realidad lo que se creó inicialmente son estas compuertas lógicas, ¿ya? Estas compuertas lógicas entonces representan bloques un poco más abstractos, ¿ya? O sea,
el elemento básico que hemos estudiado en esta asignatura son estas compuertas lógicas, ¿no es cierto? Que tienen funcionalidades muy básicas. Pero aquí vemos que si las combinamos, podemos hacer una segunda capa de abstracción, ¿ya? Que ya no vemos esta funcionalidad como dos compuertas lógicas, sino que vemos esta funcionalidad como la suma de dos bits, ¿ya? Una semisuma en este caso, ¿ya? ¿Por qué se llama semi? Lo vamos a ver a continuación. Pero ya entonces cuando trabajemos con estos módulos que están aquí a la izquierda, ya no vamos a pensar en compuertas lógicas, vamos a pensar en sumas, ¿ya? Y a su vez, estas compuertas lógicas que tenemos acá, por dentro están constituidas por transistores, ¿ya? O sea, una compuerta AND, por ejemplo, son dos transistores concatenados, quizás un poquito más ya, pero en realidad son un par de transistores, ¿ya? Y también en esta asignatura nunca hablamos de transistores o que el transistor se polariza, qué sé yo, sino que nosotros pensamos a nivel lógico, a nivel de compuertas lógicas solamente, ¿ya? Así que ahí tenemos además otra capa de abstracción. Entonces cuando se generan las funcionalidades más grandes, ya, no sé, pues ya imagínense procesamiento de un software, qué sé yo, el software a su vez, bueno, no voy a entrar a explicar todo el cuento, pero hay varios procesos, varias capas de abstracción hasta que nosotros llegamos a estos elementos más básicos, ¿ya? Y a su vez estos elementos más básicos llegamos a las compuertas y a su vez las compuertas están constituidas por transistores, ¿ya? Entonces, esa es la única forma que se puede manejar la complejidad de los sistemas como modernos, digamos, ¿ya? Porque los diseñadores no diseñan a nivel de transistores o a nivel de compuertas lógicas, sino que diseñan a un nivel alto que describen la funcionalidad que necesitan, ¿ya? Y son los sistemas automáticos, ¿ya? De diseño automático que generan entonces estos bloques intermedios, ¿ya? Eso. Bueno, entonces, habiendo hecho ese paréntesis, sigamos, ¿ya? Entonces tenemos el semisumador, que en realidad lo vamos a representar con este módulo, pero que son dos compuertas así de simples, ¿ya? Que tienen esta salida. Entonces ahora el sumador completo, ¿ya? Dice un sumador completo tiene tres entradas binarias, ¿ya? A, B y el acarreo de entrada, y dos salidas binarias, acarreo de salida y suma, ¿ya? O sea, lo que nos faltaba en el semisumador era el acarreo de entrada, ¿ya? Porque si nosotros entonces generamos un acarreo de salida, naturalmente queremos que ese acarreo de salida después alguien lo reciba, ¿ya? Y el acarreo de entrada, ¿ya? Este nuevo acarreo de entrada hace entonces que ahora sea un sumador completo. Las salidas son las mismas, genera un acarreo de salida y genera un resultado de la suma, ¿ya? Así que con este elemento ya podemos hacer suma de bits, ¿ya? Con su respectivo acarreo de salida y después ese acarreo de salida recibirlo entonces con un acarreo de entrada. Y si se fijan, son dos semisumadores que se conectan entre sí, no es nada más que eso, ¿ya? Aquí hay una compuerta adicional que la vamos a explicar, pero no es más que dos semisumadores. Y en realidad lo que estamos haciendo es hacer con un primer semisumador, calcular cuál es el resultado de sumar las dos entradas binarias A y B, ¿ya? Y el resultado de este, si se fijan, se la sumamos después en una tercera operación o en una segunda operación, se la sumamos al acarreo de entrada. O sea, en realidad hacemos una suma en dos pasos, ¿ya? Primero sumamos A con B y después ese resultado se lo sumamos al acarreo de entrada. No es nada más que eso, ¿ya? Entonces, es así como sumamos tres números binarios. Y luego entonces tenemos el primer acarreo de salida, si se fijan, que lo vamos a combinar con una compuerta OR con el segundo acarreo de salida, ¿ya? Y cualquiera de estos dos, entonces nos va a generar el acarreo de salida final, ¿ya? Del sumador completo. Veamos la tabla de verdad. Entonces, bueno, si tenemos entonces, como dijimos, estos son sumas parciales. Tenemos A más B, ¿ya? Entonces A más B, y aquí dice, bueno, cuando el acarreo de entrada es un 0, ¿ya? Bueno, A más B entonces nos va a dar 0 acá, y después ese 0 se lo sumamos con el acarreo de entrada, ¿ya? Si el acarreo es 0, entonces sumamos aquí 0 con 0, y el resultado también va a ser 0, y entonces aquí también hay un acarreo 0, este acarreo igual era 0, y por lo tanto la compuerta OR se alimenta de dos ceros, y la salida también va a ser 0, ¿ya? Así que ahí tenemos entonces todas las combinaciones, ¿ya? Bueno, podemos seguir simulando, pero en realidad en la lámina a continuación vamos a hacer exactamente eso, así que no me adelanto. El asunto es eso, que entonces tenemos una columna del acarreo de salida, ¿ya? Con todas las combinaciones. Ya, esto es el fondo viéndolo como un sumador completo, o sea, como el módulo completo, ¿ya? Eh, Estas son entonces lo que se esperaría como salidas en el acarreo, y estas serían las salidas en la suma, ¿ya? El resultado.
¿Ya? Y ahí está el símbolo, ¿ya? También es la única diferencia con el semisumador, con el símbolo del semisumador, es que aquí tenemos 3 entradas en vez de 2, ¿ya? Y las 2 salidas. Así que eso, ya no pensamos, imagínense, o sea, de nuevo el tema de la abstracción, de cómo ir estas capas de abstracción, que aquí no estamos viendo compuertas lógicas, sino que dentro de esto lo abrimos, esta cajita del sumador completo, y que nos encontramos con 2 semisumadores, ¿ya? Y una compuerta lógica. Y a su vez, cada uno de estos semisumadores lo abrimos y nos encontramos adentro con 2 compuertas lógicas. Así que en realidad esto podrían ser aquí 2 compuertas lógicas, otras 2 compuertas lógicas y una tercera, ¿ya? Así que habrían 5 compuertas lógicas en todo este arreglo, ¿ya? Ok, entonces aquí el ejemplo dice sumador completo para las entradas dadas, ¿ya? Aquí tenemos las entradas, que es un 1, un 0 y un 1, ¿ya? Determinar las salidas finales e intermedias en el sumador completo, ¿ya? Entonces, de nuevo, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo una suma parcial, primero de A y B, ¿ya? Entonces, 0, o sea, 0 y 1 nos va a dar un 1 a la salida, ¿no es cierto? ¿Ya? Y como no hay un desbordamiento, ¿ya? Entonces el carry out, el primer carry out va a ser un 0, ¿ya? Y luego ese resultado 1 se lo sumamos con el segundo, o sea, con el carry in, ¿ya? Entra por acá. En la segunda suma parcial, entonces ahora tenemos 1 con 1 y el resultado entonces va a ser 0, ¿ya? Pero ahora como tenemos un desbordamiento vamos a tener un carry out aquí a la salida. Entonces, como aquí tenemos un 1, la salida aquí va a ser un desbordamiento. Ya porque en el fondo lo que estamos, ahora expliquemos un poco por qué esta compuerta OR que está acá abajo, ¿ya? Bueno, resulta que cuando hacemos la suma parcial de 3 números, ¿ya? O sea, la primera suma parcial es sumar A y B. Entonces nos preguntamos si en esta instancia, en esta primera instancia de sumar A y B, ya tenemos un desbordamiento o no, ¿ya? Porque si tenemos el caso de A igual a 1 y B igual a 1, entonces ahí ya vamos a tener un desbordamiento, ¿ya? Y ahí ya vamos a tener un acarreo. Luego, si en la segunda instancia, con el carry in, además tenemos otro desbordamiento, o sea, no otro desbordamiento, sino que le sumamos un 1, ¿ya? O un número que ya está de alguna forma desbordado, esto va a seguir en desbordamiento, ¿ya? Así que en ese caso no va a haber problema, ¿ya? Y aquí hay un asunto interesante. El hecho de que aquí tengamos en la primera instancia un carry out igual a 1, ¿ya? Implica necesariamente que el resultado de la suma va a ser 0, ¿ya? O sea, aquí no puede haber un 1 y un 1 simultáneamente, ¿ya? Si nos vamos a la tabla de verdad del semisumador, ¿ya? Eso estaba aquí, ¿ya? Si se fijan, cuando tenemos aquí estamos en el semisumador, ojo, cuando tenemos entonces un carryout 1, ¿ya? Necesariamente la suma es 0, ¿ya? La única instancia donde el carryout del semisumador es 1, la suma siempre es 0, ya no hay otra instancia. No es así cuando el carryout es 0, entonces la suma puede ser o 0 o puede ser 1, ¿ya? Pero si la salida es 1 del carryout, entonces la suma siempre va a ser 0, ¿ok? Ya, entonces volviendo a nuestro ejemplo, entonces si yo tengo aquí en el carryout un 1, necesariamente en la suma voy a tener un 0, ¿ya? Por lo tanto, A siempre va a ser 0 si este es 1, ¿ya? Aquí imagínense un 1. Entonces, si A es 0, ¿ya? La única opción es que o B sea 0, en cuyo caso entonces el carryout, el segundo carryout va a ser 0, porque aquí tenemos 0 y 0, ¿ya? O el carry in es un 1, y en ese caso tenemos 0 y 1, y el carry out también va a ser 0, ¿ya? Así que si es que tenemos el primer carry out un 1, ¿ya? El segundo carry out siempre va a ser 0, ¿ya? Ese es como un poco lo interesante, que en ningún caso vamos a tener dos carry out unos, ¿ya? Bueno, así que esta compuerta que está acá se preocupa de ver si es que, bueno, el primero es un 1 o el segundo es un 1, ¿ya? En realidad que los dos sean uno no se puede, ¿ya? No es, por así decirlo, una condición diferente. Nunca vamos a tener para este bloque dos unos simultáneos. Pero bueno, ahí lo pueden ustedes después analizar con calma.
El asunto de esto, entonces, no, lo que nos interesa, bueno, interesa el carry out, pero también interesa la suma, ¿ya? Y la suma es entonces el segundo módulo, ¿ya? Se pregunta entonces, bueno, ya tengo mi primer resultado de la suma, de la primera suma parcial, ¿ya? Y le sumo entonces el carry in, y la pregunta es si ahora con estos dos el resultado va a ser un cero o va a ser un 1. Entonces podríamos tener la instancia en que si tenemos A y B, uno y uno, el resultado va a ser cero, pero luego si tenemos un carrín de uno, entonces de cero vuelve a pasar a uno y aquí el resultado es un 1. O si el carrín es un cero, entonces se mantiene en cero. ¿Ya? O esa es como la lógica. Bueno, pero volviendo al ejercicio, al ejemplo que tenemos acá, lo que teníamos era 1, 0, 1. ¿Ya? Entonces, la primera suma parcial, el resultado es un 1. ¿Ya? El carry out, el primero, es un cero, ¿ya? Porque no hay desbordamiento. Por lo tanto, aquí tenemos un cero. Y ahora ese 1 lo sumamos al otro 1, ¿ya? Del carrín. Tenemos resultado cero, ¿ya? Porque desbordamos. Pero ahora sí tenemos el carry out, el segundo carry out, ¿ya? Así que el primero es 0, el otro es 1, aquí tenemos un 1, ¿ya? Así que ahí nos da el cout 1 y la suma un 0. ¿Ya? Y lo interesante dice entonces, observe que el resultado del ejemplo previo se puede leer directamente desde la tabla de verdad. ¿Ya? O sea, ustedes no necesitan hacer el ruteo de todas estas líneas, qué sé yo, sino que uno, si ya tiene la tabla de verdad, entonces se va a la tabla de verdad y dice, bueno, 1, 0, 1, entonces 1, 0, 1, y la salida entonces carry out es 1, la suma es un 0, ¿ya? Que es exactamente lo que sucedió acá. Así que con eso vemos un poco la dinámica de sumar dos bits ya con acarreo de entrada y de salida. No sé si tienen alguna consulta hasta acá o algo que quieran que repita. ¿No? Ya. Entonces, sigamos. Entonces, sumadores en paralelo. Dice, los sumadores completos entonces se pueden combinar en paralelo para sumar números binarios de múltiples bits. ¿Ya? Entonces tenemos entonces el primer sumador, que en este caso estamos sumando los bits menos significativos. ¿Ya? En general el bit menos significativo se le denomina con un 0, ¿ya? Pero bueno, aquí aparece un 1, así que ignoren eso. Pero en general, entonces, si vamos a sumar dos números binarios, ¿ya? El primer acarreo de entrada del primer sumador completo en realidad va a ser siempre cero, ¿ya? Porque no hay ninguna columna, salvo que aquí haya un número fraccional, aquí haya una coma y después tengamos más números binarios, por ejemplo, sumando dos números en punto fijo, ¿ya? O sea, tenemos una parte entera y tenemos una parte fraccional, ¿ya? La coma está siempre en la misma posición. Entonces, en ese caso podemos tener un acarreo más a la derecha, pero en este caso, como no hay números a la derecha, ese carry in, el primer carry in, va a estar fijo a un cero lógico, ¿ya? Porque no hay nada que le acarree, ¿ya? En fin, entonces sumamos los primeros dos bits, el bit menos significativo de A, el bit menos significativo de B, ¿ya? Nos da la suma y el acarreo de salida. Y ese acarreo de salida entonces se conecta con el acarreo de entrada del segundo módulo, ¿ya? Y el segundo módulo entonces de nuevo suma ahora el segundo bit menos significativo de A con el de B, y ese a su vez entonces nos genera una suma, un resultado del segundo bit, y un acarreo de salida que se conecta al tercer módulo y así sucesivamente, ¿ya? Entonces tenemos las líneas con los resultados, ¿ya? El número binario de resultados que tenemos acá, y tenemos entonces los acarreos que se conectan de la salida a la entrada respectiva, ¿ya? Y finalmente tenemos el último carry out, ¿ya? Y recordemos nosotros en nuestro procedimiento cuando sumamos dos números que nos interesaba saber si es que, por ejemplo, había un cambio de signo o si es que había un número adicional, ¿ya? Como para descartarlo o no, dependiendo si los números eran positivos o negativos, etcétera. Entonces, para, podemos tomar estos módulos, adaptarlos un poquito, ¿ya? Y sumar números negativos con positivos, etcétera, sin mayor problema, ¿ya? En estricto rigor, si nosotros ingresamos aquí en A y B números con, con signo negativo, o sea, en complemento 2, ¿ya? El sistema es agnóstico o es indiferente a si este número está con complemento 2 o si son números enteros, ya positivos solamente. Él simplemente va a hacer esta operación
de bit a bit, ¿ya? De sumar los bits con el acarreo respectivo, ¿ya? Y luego el resultado que obtengamos nosotros tenemos que interpretarlo según si es que están en complemento 2 o no, ¿ya? Eso. Pero, por ejemplo, para determinar si es que el resultado es válido o es inválido, si se generó, por ejemplo, la condición de overflow, ¿ya? Ahí sí necesitamos saber si los números iniciales, que los sumandos, digamos, tenían signo distinto, ¿ya? O eran dos negativos, ¿ya? Si estamos sumando dos números negativos, ¿cómo sabemos si eran números negativos? Simplemente tenemos que observar los bits más significativos. Si el bit más significativo son unos, ¿ya? Si los dos son unos, por ejemplo, entonces significa que estamos sumando dos números negativos, ¿ya? Y ahora el resultado, podemos observar el resultado del bit más significativo. Si no es negativo, entonces tenemos una condición de overflow. ¿Por qué? Porque estamos sumando dos números negativos y nos da un número positivo, ¿ya? Entonces, si vemos que hay una contradicción, entonces levantamos una banderita o el procesador va a levantar una banderita que dice aquí hay una condición de overflow, porque hay una inconsistencia. Dos números negativos que se suman tienen que dar como resultado un número negativo, ¿ya? Ok. Entonces, el acarreo de salida, ya C4, que tenemos acá, no está listo hasta que se propaga a través de todos los sumadores completos. Esto se denomina propagación de acarreo o retardo en proceso de suma, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Claro, naturalmente nosotros tenemos aquí las entradas, eh, tenemos aquí una causalidad, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que tener el resultado listo del primer módulo para poder ingresárselo al segundo módulo, ¿ya? Así que este segundo módulo tiene que esperar que el primer módulo haya completado su suma, ¿no es cierto? Luego el segundo módulo tiene que hacer la suma, ¿ya? Y ese resultado se lo pasa al tercero, entonces el tercero tiene que esperar al segundo y a su vez el segundo al primero. Así que en el fondo tenemos que esperar a que los resultados estén estables en los dos primeros módulos para generar el tercero, ¿ya? Y así con el cuarto. Entonces, el tiempo que vamos a tener que esperar para que el resultado esté listo en todos los, o sea, esté listo en general, esté estable, es el que tiene que ver con el número de módulos, ¿ya? Y el tiempo que se demoran en estabilizar su señal de entrada. Recordemos que nosotros aquí pensamos que son ceros y unos y puntos, pero recordemos que hay transiciones, ¿ya? Entonces yo le puedo ingresar un número A y B, y luego puedo querer sumar otro número, ¿ya? A y B distintos. Entonces cuando yo cambio los bits del A, por ejemplo, de un 0 a 1, qué sé yo, entonces las compuertas lógicas internas tienen un tiempo, tienen una transición, tienen un pequeño periodo que son nanosegundos, ¿ya? Para estabilizarse y para generar una salida, ¿ya? Y esa salida se tiene que propagar a la compuerta lógica siguiente, y esa compuerta también se tiene que estabilizar en nanosegundos, etcétera, ¿ya? Entonces, vamos a tener retardos de ese orden, nanosegundos, ¿ya? Que vamos a tener que ir sumando dependiendo del número de bloques hasta que finalmente tenemos el último resultado, la suma 4 acá, y el acarreo 4, ¿ya? Y una vez que hayamos esperado todo ese tiempo, entonces ahora es seguro poder leer la salida, ¿ya? ¿Qué pasa si no esperamos ese tiempo? Entonces aquí vamos a tener una suerte de bailoteo de bits, ¿ya? El número del resultado, ¿ya? Los bits del resultado van a estar de alguna forma fluctuando, ¿ya? Y podría ser que nosotros leamos el resultado y después pasa un par de milisegundos, de nanosegundos después, y el resultado cambia, ¿ya? Entonces, por eso hay que esperar una cierta cantidad de tiempo, ¿ya? Y es por eso que muchos sistemas tienen una línea de reloj, ¿ya? Que de alguna forma el reloj determina entonces cuándo los sistemas tienen que ser leídos, ¿ya? Porque sincroniza a todos los componentes, ¿ya? Para que cuando estén todos los componentes entonces de un sistema ya estabilizado, entonces ahí se genera el canto de reloj, como lo vimos en el capítulo 1, y ese canto de reloj entonces genera ya la orden para que todos puedan leer los resultados de sus módulos aledaños, ¿ya? Sin el riesgo de que haya un problema de una lectura incorrecta. Y es por eso entonces que los sistemas digitales no se puede, o sea, subir la frecuencia del reloj a una velocidad o una frecuencia arbitrariamente alta, ¿ya? Tiene un límite y ese límite tiene que ver con estos errores de propagación. Ok, entonces sigamos. Sumadores entonces en paralelo, ¿ya? Dice el símbolo mágico, o sea, mágico, lógico, para un sumador paralelo de 4 bits se ilustra acá, ¿ya? Entonces aquí tenemos de nuevo una compuerta que a su vez es una representación abstracta de lo que vimos anteriormente, que eran los sumadores completos, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos acá? Un arreglo de 4 sumadores completos,
¿ya? En cascada como lo vimos anteriormente. Entonces aquí arreglamos entonces o ordenamos ya las entradas del número A y las entradas del número B. Ya los 4 bits de entrada, 4 bits de entrada del A, 4 bits de entrada del B. Y el acarreo de entrada, el primer acarreo de entrada. ¿Ya? Los acarreos de entrada y salida intermedios no están disponibles desde afuera. ¿Ya? Solamente el primer acarreo de entrada y el acarreo de salida. ¿Ya? Y tenemos entonces 4 bits de salida. Entonces dice este componente, este módulo, ¿ya? Un sumador en paralelo de 4 bits, se ilustra en la figura, este sumador de 4 bits incluye el acarreo de entrada y el acarreo de salida. Entonces, naturalmente, si nosotros queremos aumentar ahora la capacidad del número, no queremos sumar dos números de 4 bits, sino que sumar dos números de 8 bits, no es más que conectar dos de estos módulos, ¿ya? Y podemos hacer eso entonces. Aquí dice, entonces 74LS283 es el nombre de un chip, ya de la familia TTL. Es un ejemplo de circuito integrado, se caracteriza por incluir entonces acarreo anticipado, que agrega lógica para minimizar el retardo, etc. ¿Ya? O sea, tiene una tecnología que hace que los retardos no sean tan largos. ¿Ya? Para este circuito integrado, entonces, el retardo máximo de acarreo es de 17 nanosegundos. ¿Ya? 17 nanosegundos. Entonces, entre que generamos una combinación de entrada, tenemos que esperar 17 nanosegundos para poder leer el resultado, ¿ya? Y el acarreo de salida. Se habla entonces de retardo de acarreo, ¿ya? Porque son los acarreos los tiempos más extremos, ¿ya? Desde la primera línea que entra es el acarreo de entrada y la última línea que sale es el acarreo de salida, ¿ya? Entonces es como de extremo a extremo lo que más se demora en propagarse. Ya. Entonces, con eso terminamos todo lo que está referido a sumadores, ¿ya? Sumadores. Entonces, en resumen, vimos el semisumador, vimos el sumador completo, ¿ya? Vimos el sumador en paralelo, ¿ya? Que no es más que poner 4 sumadores en cascada. Y si nosotros queremos seguir extendiendo un sumador en paralelo que vimos acá de 4 a 8, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Poner, en el fondo, seguir extendiendo el acarreo de entrada al acarreo de salida, un poco como la extensión de acá, ¿ya? O sea, en el fondo nosotros aquí tenemos las líneas de entrada, tenemos las líneas de salida. Entonces, si nosotros, por así decirlo, copiamos y pegamos esto al ladito, ¿qué vamos a hacer? El acarreo entonces de salida lo conectamos al acarreo de entrada del segundo módulo, ¿ya? Y entonces ahí ya extendimos este sistema de 4 bits a 8 bits, ya no es nada más que eso. Y la salida, entonces tenemos desde el 1 hasta el 4 en el primer circuito integrado, y en el segundo circuito integrado tendríamos desde el 5 hasta el 8, ¿ya? Y ahí tendríamos entonces los 8 bits. Y así se pueden ir agregando más circuitos integrados para ir extendiendo y hacer una suma cada vez más larga. ¿Ya? Eso, ya. Entonces ese era el resumen de los sumadores. Ahora veamos otros sistemas combinacionales modulares que son los comparadores, ¿ya? Entonces la función de un comparador es comparar, como dice el nombre, las magnitudes de dos números binarios, ¿ya? Para determinar la relación existente entre ellos. ¿Ya? Lo más básico es determinar si los dos números binarios son iguales o no, ¿ya? ¿Dónde se utiliza eso? Por ejemplo, en microcontroladores, en los Arduinos, se utilizan mucho los famosos contadores, ¿ya? Un contador es un registro, ya que tiene un número binario, que uno lo puede setear, definir en un valor arbitrario o lo puede dejar en un valor cero, ¿ya? Ese registro. Y después con un reloj, ese número va contando, tiene un contador que va automáticamente incrementándose, ¿ya? Entonces va desde el 0, imagínense que es de 8 bits, entonces son 8 ceros, después 1, 2, 3, 4, 5, 6, así va sumando, ¿ya? Entonces el microcontrolador tiene un comparador, ¿ya? Que compara el valor de ese registro con otro valor que nosotros podemos definir previamente, ¿ya? Entonces en un segundo registro nosotros ponemos el valor a comparar. Imagínense que el valor 60, ¿ya? Entonces cuando el primer valor del contador es 0 y el de referencia es 60, vamos a ver que no son iguales, ¿ya? Entonces ahora el contador aumenta una cuenta, vamos a tener el 1 con el 60, no son iguales, el 2 con el 60 no son iguales, etc. Hasta que en algún momento el contador va a llegar a 60, y cuando veamos que 60 es igual a 60, entonces ahí se va a levantar una banderita, y esa banderita en el microcontrolador, en los Arduinos, por ejemplo, nos va a determinar que transcurrió un tiempo determinado, ¿ya? Nosotros, como sabemos o podemos configurar
cuál es el periodo en que va incrementándose ese contador. Imagínense que el contador aumenta cada un segundo, ¿ya? Entonces, después de haber contado 60 veces y cada cuenta es un segundo, nosotros sabemos que transcurrió un minuto, ¿ya? Entonces, una vez que el comparador compara que esos dos números de los registros son iguales, el del contador y el de la referencia, levanta un bit y genera una interrupción que le dice al procesador, oye, sucedió algo, así que el procesador puede ir a atender eso y generar una subrutina especial, ¿ya? Eso es un ejemplo de cómo se utiliza un comparador, ¿ya? ¿Para qué sirve? Eh, entonces, así que, bueno, los comparadores están muchas veces asociados a los contadores, ¿ya? Eso pueden ignorar todo lo del Arduino, si quieren pueden buscar un circuito integrado comparador y otro circuito integrado contador, ¿ya? Lo ponen en un protoboard y pueden hacer exactamente el mismo procedimiento. Entonces, ahora con componentes discretos, ya no en un microcontrolador. En fin, entonces la función de un comparador es comparar las magnitudes de dos números binarios ya para determinar la relación existente entre ellos. ¿Ya? Lo más básico, dijimos, era ver si eran iguales o no. ¿Ya? En su forma más simple, el comparador puede comprobar la igualdad usando puertas XNOR. ¿Ya? O sea, en el fondo ya vimos que la compuerta XNOR verificaba exactamente la igualdad de dos bits. ¿Ya? Entonces, si ponemos varias puertas XNOR en paralelo, podemos entonces determinar si un número, por ejemplo, de 4 bits es igual a otro o no. ¿Ya? Entonces ahí tenemos eh, los valores de A y B, los arreglamos o los disponemos de esta forma, y cada uno entonces asocia a una compuerta XNOR, y todas estas salidas entonces van a una compuerta AND. ¿Por qué una compuerta AND? Porque tenemos que verificar que todos los bits sean iguales, no solamente algunos de ellos, sino que todos sean iguales. ¿Ya? Si todos entregan un 1, un 1, un 1, un 1, y son todos unos, entonces podemos decir que A y B son dos números iguales, ya tienen la misma combinación. Eso, ¿ya? Entonces, los comparadores MSI, ¿por qué MSI? Hay unas siglas que entonces establecen la cantidad de compuertas lógicas que tiene la tecnología, ¿ya? Como vimos, el semisumador tiene dos compuertas lógicas, ¿ya? Entonces, según la escala de integración de los circuitos integrados, se les clasificaba como de baja escala de integración, media escala de integración, alta escala de integración, muy alta escala de integración, ultra alta escala de integración y así. Entonces los de procesadores de ahora, ya, de los computadores, etcétera, que tienen así una cantidad de compuertas lógicas y transistores enormes, de millones, entonces son de ultra alta escala de integración. Pero bueno, estos que tienen así decenas de compuertas lógicas, ya un número reducido, entonces se les llama de media escala de integración o MSI, Medium Scale Integration o algo así. Entonces se clasifican que son básicamente pastillas lógicas que se pueden insertar, que tienen 14 pines, por ejemplo, ¿ya? Y que no se puede hacer mucho con ellos porque son una cantidad reducida de compuertas lógicas. Bueno, los comparadores de esa escala de integración media ofrecen salida entonces para indicar cuál de los números es más grande o si son iguales, ¿ya? Entonces tenemos un número A, un número B de 4 bits. Podemos entonces, tenemos entrada en cascada, eso lo explicamos a continuación, y tenemos la salida. Entonces aquí con 3 bits simplemente nos dice si A es mayor que B, si A es igual a B o si A es menor que B, ¿ya? Lo único que queremos saber de estos dos números, no los queremos sumar, lo único que queremos saber es si A es mayor, es igual o es menor que B, ¿ya? Entonces con estos bits se van a levantar de acorde a eso, ¿ya? Entonces, de nuevo, si nosotros queremos comparar no 4 bits, no un número de 4 bits con otro 4 bits, sino que uno de 8 con otro de 8, entonces ¿qué hacemos? Nos podemos conectar en cascada. Tomamos, copiamos y pegamos este mismo circuito, lo ponemos aquí a la izquierda, por ejemplo, y ahora las salidas se conectan con las entradas, ¿ya? Y entonces ahora el resultado del final, ¿ya? De aquí, del más a la derecha, nos va a indicar si este número de 8 bits es mayor, igual o menor a ese otro número de 8 bits B, ¿ya? Esa es un poco la lógica. Bueno, dice los bits se enumeran empezando con el 0, lo que les había mencionado antes, ya en general empieza con el 0 y después va aumentando, ¿ya? Igualmente se ofrecen entradas de cascada para expandir el comparador, etc. Aquí tenemos un circuito integrado entonces de la familia TTL, el 74LS85, ¿ya?
Entonces, ¿para qué les sirven estos números? Por último, los pueden buscar en el multisim, los buscan y los incluyen y pueden hacer, no sé, pues, simulaciones con esto, ¿ya? Una implementación. Entonces, aquí están los comparadores ya en cascada, ¿ya? Para poder entonces comparar dos números de 8 bits. Aquí tenemos entonces, aquí nos dicen cómo tienen que disponerse las entradas del menos significativo. Entonces el que está más a la izquierda son los bits menos significativos y el que está a la derecha entonces el más significativo, ¿ya? Y los de los menos significativos, las entradas, entonces dice las dos entradas, el mayor o el menor se conectan a cero y el de es igual se conecta a 1, ¿ya? A un 1 lógico. Y luego esta salida se conecta a las entradas del siguiente y aquí vamos a tener las salidas de la comparación de los números de 8 bits. Ok. Entonces eso era la comparación, ya no era más complejo que eso. Ahora veamos otro módulo, ya, que tiene otra función que es la de decodificación. Entonces veamos, un decodificador es un circuito lógico que detecta la presencia de una combinación específica de bits en su entrada, ¿ya? Entonces, dos decodificadores simples que detectan la presencia del código binario 0011 se muestran en la figura de abajo, ¿ya? El primero tiene la salida activa en nivel alto high y el segundo en nivel bajo low, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros queremos entonces detectar, imagínense que aquí tenemos una entrada, ¿ya? Y esta entrada puede ser cualquier combinación de bits, ¿ya? Que está, por ejemplo, un contador de nuevo. Nosotros queremos, aquí hay un contador, y queremos detectar, de nuevo, no detectar, en el caso del comparador anterior que mencioné, teníamos dos variables, teníamos un valor de referencia, un número A, y un valor del contador, por ejemplo, un número B. Y el comparador comparaba A con B, ¿ya? Pero A y B podían ser cualquier número, ¿ya? En un decodificador, aquí nosotros queremos buscar una secuencia en particular, ¿ya? En teoría, la entrada A también podría ser el registro de un contador, ¿ya? Pero el valor con el que vamos a comparar o la detección del código en particular va a estar fija, ¿ya? Y va a estar determinada entonces por las compuertas lógicas que constituyen el decodificador. Entonces aquí queremos detectar si está en esta entrada el valor 0011, ¿ya? Y en caso de que aparezca el 0011, ¿ya? Aquí el 3 es el más significativo, o sea, el 00 sería, esto se leería como 0011, ¿ya? Cuando aparece esa combinación exacta, ¿qué es lo que sucede? Entonces los ceros con estas compuertas inversoras se convierten en unos, ¿ya? Y en la entrada de la compuerta AND tenemos puros unos, ¿ya? Y como tenemos puros unos, entonces nuestra salida va a ser un 1, ¿ya? Una salida 1 significa que se detectó exactamente esa combinación, ¿ya? Si agregamos otra combinación, por ejemplo, en vez de aquí el menos significativo fuese un 0 en la entrada y le ponemos un 1, ¿qué vamos a tener? O sea, perdón, aquí en vez de un 0 le ponemos un 1, vamos a tener que ese 1 se invierte y va a aparecer un 0, ¿ya? Y ustedes como saben, en una compuerta AND, basta que haya un solo 0 para que la salida sea 0, ¿ya? Independiente cuál es la entrada de las otras entradas, digamos. Entonces, significa, al haber una salida 0, que no está la combinación que estamos buscando, ¿ya? La combinación que estamos buscando es la que obedece a las compuertas lógicas que tenemos acá en la entrada, ¿ya? En este caso eh, es como directo, directo, invertir o complementar, complementar, ¿ya? Aquí tenemos lo mismo, solamente que estamos para cuando se detecta la combinación, ¿ya? 1, 1, 0, 0, ¿ya? O si quieren al revés, 0, 0, 1, 1. Entonces es una compuerta NAND en vez de una AND, por lo tanto cuando se detecta tenemos una salida 0 en vez de una salida 1, ¿ya? Es la única diferencia. Entonces, aquí no podemos cambiar, así como una vez que hayamos construido este aparato para detectar este código, después ya no podemos cambiar el código arbitrariamente, tendríamos que sacar los componentes o reconectar, recablear el circuito para ahora detectar otra combinación de otro código, ¿ya? Entonces, de alguna forma, el código a detectar está establecido por hardware, ¿ya? Ok, entonces, asuma que la salida del decodificador es un 1 lógico, como dice acá. Ahora hacemos el ejercicio al revés. Si nosotros tenemos un 1 a la salida, ¿cuáles son las entradas del decodificador? ¿Ya? Entonces, para que aquí haya un 1, recordamos que aquí en la entrada
la compuerta AND, tienen que haber 4 unos, ¿ya? Por lo tanto, cada uno de estos es un 1. Y si aquí tenemos un 1, al otro lado de la compuerta inversora tenemos un 0, ¿no es cierto? Aquí no hay compuerta inversora, por lo tanto tenemos un 1, aquí sí hay, entonces tenemos un 0, y aquí no hay, entonces tenemos un 1. Así la combinación va a ser 0, 1, 0, 1. ¿Ya? Ahí está, 0, 1, 0, 1. Así que, en otras palabras, para que nosotros tengamos un 1 acá, tenemos que necesariamente ingresar la combinación 0, 1, 0, 1 y tenemos el 1 a la salida. Ok, entonces uno se pregunta, bueno, si es que el patrón o el código que queremos detectar se programa, por así decirlo, en el hardware, ¿ya? Y no se puede cambiar a comparación de con el comparador donde comparábamos dos registros y ahí el valor de referencia sí se podía cambiar sin problema. ¿Cuál es la ventaja de utilizar estos decodificadores respecto a los comparadores? ¿Ya? Entonces la ventaja es la siguiente. Aquí tenemos un decodificador, ¿ya? Y esto explica también por qué se llama decodificador, ¿ya? Un decodificador que decodifica un valor, un código, ¿ya? De binario, de 4 bits, ¿ya? A 16 salidas, ¿ya? 16 líneas, ¿ya? Independientes. Entonces, si yo aquí, por ejemplo, incluyo el código 0000, entonces yo espero que aquí a la salida, bueno, ojo que aquí están complementadas las salidas, ¿ya? Así que en realidad lo que va a suceder cuando yo agrego el 0000 es que se activa la salida 0, ¿ya? Se activa la salida 0, solamente la salida 0, porque yo estoy seleccionando el 000 y todas las otras salidas están desactivadas, ¿ya? ¿Qué significa activar y qué significa desactivar? Bueno, tiene que ver con ese circulito. En este caso, activar, como tiene un circulito, significa que esta salida va a ir a un nivel bajo, ¿ya? Mientras que todas las otras salidas se van a mantener en un nivel alto. Ahora, si es que yo cambio el código, ¿ya? Y le pongo por ejemplo, el 1000, ¿ya? El 1 lógico, el 1 binario, entonces se va a activar la salida 1 y todas las otras, la 0, la 2 en adelante, se van a desactivar. O sea, vamos a tener un 1 en el 0, en el 2 en adelante y un 0 en el 1. ¿Ya? Y así, pues, entonces yo agrego un código y ese código se decodifica, ¿ya? Se convierte en un código más extenso, ¿ya? Esa es un poco la lógica de esto, que el código que yo ingreso es más pequeño que lo que sale, ¿ya? Esto es como un embudo, si se fijan, donde se agranda el embudo, ¿ya? Entonces, ¿y para qué me sirve entonces seleccionar una línea simultáneamente a raíz de un número? Porque, por ejemplo, yo puedo activar, no sé, una luz, ¿ya? Asociado a una de estas líneas, o puedo activar un dispositivo asociado a estas líneas, ¿ya? O, no sé, pues imagínense que no sé, pues tienen un aparato que solamente se enciende uno, o tienen un módulo que se enciende uno simultáneamente nomás, ¿ya? Entonces yo ahora con 4 líneas de entrada puedo de alguna forma controlar 16 líneas de salida. Esa es como la lógica. Y por eso se llama decodificador. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá dentro de este módulo? En realidad lo que tenemos son 16 sistemas independientes, ¿ya? Donde cada uno de estos 16, aquí tenemos el primer sistema que la única salida que tiene es un 0 y tiene 4 entradas, 0, 1, 2, 3, ¿ya? Así que de lo que vimos anteriormente, esto de acá, aquí tenemos 4 entradas y tenemos una salida, ¿no es cierto? Bueno, hay 16 de estos sistemitas, ¿ya? Con 4 entradas y una salida, solo que hay un sistema para cada una de las salidas y cada sistema es independiente, ¿ya? Entonces, sistema de compuertas lógicas para el 0, otro sistema con puertas lógicas para el 1, otro para el 2, otro para el 3, para el 4. O sea, en otras palabras, hay 16 tablas de verdad, o hay 16 mapas de Carnot, o hay 16 expresiones booleanas, ¿ya? En este decodificador, donde cada una de estos sistemas o de estas expresiones booleanas toma estas 4 variables de entrada, ¿ya? Eso es todo. Así que ustedes perfectamente podrían desarrollar este decodificador con compuertas lógicas sin mayor problema, ¿ya? Entonces tienen que ver una tabla de verdad para el primero, cosa que cuando haya un 0000, este se active, pero en todas las otras combinaciones de la tabla de verdad, todos estos sean 0 o 1, según corresponda, y así con cada una de las combinaciones se active el que corresponde, ¿ya?
Ok. Entonces, para la entrada mostrada, ¿cuál es su salida? Ya, nosotros tenemos entonces un 1, 1, 0, 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué número binario tenemos acá? Si se fijan, tenemos, bueno, el 1 más el 2 nos da 3, el 4 es 0, el 8. Así que 8 más 3 nos da 11. ¿Ya? Entonces, la onceava entrada, o mejor dicho, la entrada 11 es la que se activa. ¿Ya? No la onceava, sino la entrada 11. ¿Ya? Ahí está. La 11, entonces se activa. En este caso, recordemos, como tiene circulitos a la salida, significa que la salida está complementada. ¿Ya? Así que, por algún motivo, ya que no va al caso, las salidas entonces son activas cuando están en 0. Y son inactivas cuando están en 1. Pero bueno, se selecciona el 11, eso es lo importante. Entonces lo importante acá es que no hay dos salidas simultáneas. ¿Ya? Siempre es solamente una. ¿Ya? Entonces aquí tenemos un circuito integrado, ya que es un decodificador. Es el 74, bueno, aquí dice HC 154, y es un decodificador de 4 a 16. Entonces ustedes ponen una combinación de 4 y tienen la respectiva combinación de 16 salidas. ¿Ya? Como les decía, solamente una a la vez. Y aquí tenemos estos CS, ya CS significa chip select, ya es seleccionar chip. Entonces hay una lógica aquí, si es que están los dos en 0, entonces el chip está seleccionado. Si uno está en 0, entonces no está seleccionado. Y cuando no está seleccionado, entonces aquí están todos desactivados las salidas independiente de cuál sea la entrada. ¿Ya? Entonces, esto tiene que ver cuando nosotros tenemos varios chips en paralelo, ¿ya? Alimentándose de la misma entrada, y nosotros queremos activar un chip o queremos activar el otro chip, o mejor dicho, seleccionar un chip o el otro, pero están todos conectados a la misma entrada. ¿Ya? Pero no queremos que todos funcionen simultáneamente, sino que solamente funcione el chip que a mí me interesa que funcione en un sistema más complejo. ¿Ya? Por eso tiene estas líneas de selección, ¿ya? Para habilitar o deshabilitar el chip como un todo. ¿Ya? Eso. Bueno, pero eso no es importante ahora. Lo importante es la función. Otro decodificador interesante es el BCD a decimal. ¿Ya? Aceptan entonces una entrada decimal codificada en BCD y activan de 1 al 10. ¿Ya? Aquí, bueno, es lo mismo, ya solamente que está truncado hasta el 9, ¿ya? Del 10 hasta el 15 no aparece. ¿Y qué pasa si aquí nosotros ponemos combinaciones del 10 hasta el 15? Entonces simplemente esto va a estar todo desactivado. Así que es el mismo circuito al anterior, solamente que tiene menos salidas, no es nada más que eso. ¿Ya? Y este sería entonces el 74HC42. No tienen que aprenderse de memoria estos códigos, no, para nada. Es simplemente para que lo tengan de referencia. Entonces, asuma que las entradas al decodificador son esta secuencia, ¿ya? Describa la salida. Bueno, entonces cuando tenemos el 0101, ¿ya? 0101, ¿qué número es ese? Un 1 con un 4, o sea, primero se activa la entrada 5, ¿ya? Después tenemos la 0110, ¿ya? Entonces sería un 2 con un 4, se activa la entrada 6, o sea, 5, 6. Después tenemos la 3, ¿ya? 5, 6, 3. Y luego tenemos la 2, 5, 6, 3, 2. ¿Ya? Esa es la secuencia entonces de salida. 5, 6, 3, 2. ¿Ya? Eso es todo. ¿Ya? Entonces, ya se imaginarán que como tenemos decodificadores, ¿ya? Que toman un código y lo expanden, por así decirlo, tenemos la operación opuesta, que son los codificadores, que toman una entrada amplia y la comprimen a un código. ¿Ya? Pero antes de entrar a los codificadores, todavía hay un último decodificador, creo que era el último acá, que es el BCD a 7 segmentos. ¿Ya? Entonces aquí, como el caso anterior, teníamos una entrada BCD y se activaba una de las 10 líneas. ¿Ya? BCD, recordemos que no es nada más que números binarios que llegan hasta el 10 nomás. ¿Ya? O sea, que llegan hasta el 9, quiero decir. ¿Ya? Que llegan hasta el 9. Pero partiendo del 0. Así que del 0 al 9 tenemos 10 salidas. Ahora sí. Y ahora, en vez de salir así como vimos en el decodificador anterior, ahora vamos a encender estas 7 líneas de forma tal que si nosotros la conectamos a estos displays de 7 segmentos, entonces nosotros podemos con este decodificador convertir un número del 0 al 9, ¿ya? A un display de 7 segmentos que nos indica
bien digo, nos indica un número que va desde el 0 hasta el 9. ¿Ya? Entonces, este decodificador BCD a 7 segmentos hace eso. Ingresamos un número binario, conectamos cada uno a través de una resistencia al correspondiente segmento del display de 7 segmentos, y entonces ahora tenemos la conversión directa. ¿Ya? Hay otros componentes como el RBO, RBI, LT, ¿ya? Que no sé si están definidos acá, pero no recuerdo cuál era su función. Pero también tiene que ver con activar o desactivar cosas así el circuito integrado. Bueno, la salida entonces AG están diseñadas para corrientes mucho más altas que otros dispositivos. ¿Ya? Aquí como queremos encender un LED, ¿ya? No es solamente enviar información, sino que queremos encender un LED, entonces tiene una pequeña etapa para enviar más corriente a través de estas salidas que lo convencional, los circuitos integrados. Entonces, recordemos que estos segmentos de los displays de segmentos son LEDs, y como son LEDs, son diodos, y como son diodos hay que limitar su corriente, ¿ya? Entonces, para limitar la corriente, nosotros ponemos unas resistencias en serie a cada uno de los segmentos. Aquí tienen en general el ánodo o el cátodo común, ¿ya? Esto quiere decir que tenemos el positivo común o el negativo común, ¿ya? O sea, están todas las entradas independientes, pero están todas las salidas de los LEDs conectadas en común, ya sea al positivo o al negativo, ¿ya? Entonces cada una de las entradas tiene que ir con una resistencia para limitar la corriente para que no se queme el LED, ¿ya? Ok, entonces las salidas del decodificador, ¿ya? La resistencia y luego el display de 7 segmentos, y se ilumina entonces según en la entrada que tenemos acá. Si nosotros ponemos entonces el 0000, aquí debería dibujarse un 0, ¿ya? Se deberían encender entonces las líneas que rodean el display, ¿ya? Para indicarnos un 0. Y para eso tenemos que encender 6 de los 7 segmentos, porque solamente el segmento de adentro es el que no se enciende, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros quisiéramos diseñar un decodificador de BCD a 7 segmentos, lo que tendríamos que hacer es resolver 7 tablas de verdad, ¿ya? La tabla de verdad para la salida A, la tabla de verdad para la salida B, la tabla de verdad para la salida C, D, E. Y si se fijan, cada una de las combinaciones, por ejemplo, imaginemos, no recuerdo bien cuál es la A, parece que es la que está arriba, ¿ya? Entonces imagínense con todas las combinaciones posibles, ¿cuándo debería encenderse la barrita de arriba? ¿Ya? Entonces, con el 0 de entrada, ¿debería encenderse la barrita de arriba? Sí, ¿ya? Entonces ahí le ponemos en la tabla de verdad a la combinación 0000, le ponemos un 1, ¿ya? Con el 2, ¿debería encenderse? Si dibujamos el 2, claro, también debería encenderse. Ok, un 1 a la combinación 2. Al 1, no, porque el 1 se enciende solamente las barritas laterales, entonces la barrita superior no se enciende. Por lo tanto, a la combinación 1, esto debería ser un 0 en la tabla de verdad. Y así entonces uno va construyendo la tabla de verdad referido solamente al segmento superior, al del A, ¿ya? Y luego hacemos lo mismo con el B, con el C, con el D, con el E, con el F y así, ¿ya? Eso. Ya. Entonces, naturalmente no necesitan ustedes diseñar de cero un decodificador de BCD a 7 segmentos, porque ya existen, ya es el 74LS47, ya permite entonces eso. Y además, acá está lo del RBI y RBO. ¿Qué significa RBI y RBO? Que de alguna forma yo puedo hacer que la salida esté siempre apagada, independiente de cuál sea la entrada, ¿ya? O no independiente de cuál sea la entrada, sino que cuando la entrada sea exclusivamente cero, entonces yo voy a apagar todos los displays en vez de dibujar un cero, ¿ya? Si la entrada es un 1, entonces yo dibujo un 1, pero si la entrada es un 0 y esta opción RBI está habilitada, entonces puedo ignorar dibujar el 0 o puedo sí dibujar el 0, ¿ya? Entonces, como verán, eso tiene utilidad ¿para qué? Para cuando nosotros despleguemos un número, ¿ya? Y queramos, por ejemplo, ignorar los ceros que están en el fondo a la izquierda, ¿ya? O más significativos del primer dígito distinto de cero. Por ejemplo, si queremos dibujar o indicar el valor 30, ¿ya? Nosotros no indicamos el 0030, ¿ya? Sino que indicamos 30, nos encendemos estos dos displays, ¿ya? Entonces, ¿cómo el sistema se da cuenta de que tiene que apagar estos dos ceros, ¿ya? Pero este último cero sí tiene que encenderlo, ¿ya? Bueno, a través de estas líneas RBI y RBO. Entonces, el RBI es la entrada y de input, ¿ya?
y nos dice si es que desde la izquierda hay un valor distinto de 0 o no, ¿ya? Entonces, cuando nosotros le ingresamos un 0, significa que no hay ningún valor distinto de 0. Por lo tanto, este número, cuando tiene aquí una entrada 0, si es que la entrada de los 4 bits de acá es 0, entonces no va a desplegar el valor, ¿ya? Y a su vez, el RBO nos indica si es que este número de acá es distinto de 0 o es igual a 0, ¿ya? Si es igual a 0, entonces vamos a salir con un 0, ¿ya? Ahora, el segundo chip va a ser lo mismo. Va a preguntarse, bueno, ¿hay algún número distinto de 0 a la izquierda de acá? Si es que le llega un 0, dice, no, no hay ningún número, ningún dígito distinto de 0 a la izquierda. Por lo tanto, si la entrada es un 0, ¿ya? No vamos a desplegar ese número, ¿ya? Entonces, la entrada es 0, no hay ningún número distinto de 0 a la izquierda, por lo tanto, no desplegamos el 0, ¿ya? A su vez, sale nuevamente un 0, ¿ya? Y este 0 de acá, de nuevo nos indica que no hay ningún número distinto de 0 a la izquierda, ¿ya? Pero aquí entonces tenemos en la entrada ya un número que es distinto de 0, es un 3, ¿ya? Como tenemos una entrada 3, desplegamos el 3, ya no hay ningún problema, pero ahora la entrada RBO ya no va a ser 0, sino que va a ser 1, porque está respondiendo a la pregunta, ¿hay un número distinto de 0 de aquí a la izquierda? Y la verdad es que sí hay un número distinto de 0, que es el 3, ¿ya? Entonces, al haber un 3, esa información se propaga al chip que está a la derecha, y ahora este chip se pregunta, ¿hay un número distinto de 0 que está de aquí a la izquierda? Y dice, si hay un número que es el 3, ok, y si yo tengo entonces entrada 000, ahora sí tengo que desplegar ese 0, ¿ya? Por lo tanto, ahora despliego el 0 y ahora tengo solamente el 30. Y así puedo ir conectando más a la izquierda. Si tenemos un número con parte fraccional, ¿ya? Una coma, imagínense. Recuerden que los displays de 7 segmentos también tienen un octavo LED que indica un puntito, ¿ya? Eso no tiene que ver con esta funcionalidad, sino que se puede definir directamente con una resistencia y conectándolo a 5 volts, por ejemplo, ¿ya? Pero en el fondo le indica al usuario, por ejemplo así, de que ahí hay una coma, ¿ya? Y los números que siguen entonces a la derecha son números fraccionales. Así que eso, ahí tenemos la funcionalidad entonces de estos decodificadores de eh, BCD en este caso a 7 segmentos, ¿ya? Y ahora explicamos la funcionalidad del RBI y el RBO, ¿ya? Que es la propagación de esta información para poder omitir los ceros y que no haya tanto display encendido, por ejemplo, cuando no es necesario en este caso, ¿ya? También se puede invertir la funcionalidad, ya dependiendo del tipo de display, se podría requerir resistores que limiten la corriente. Sí, hay algunos displays que vienen con los resistores incluidos y otros que no, ¿ya? Así que en general aquí no hay que nunca conectar los displays directamente, hay que averiguar de la hoja de datos si es que vienen con resistencia o si es que no, y si es que no vienen, hay que uno incluirle las resistencias ahí para que no se queme el LED, ¿ya? Ok. Entonces ahora este mismo display, o sea, este mismo sistema lo podemos hacer para la parte fraccional, ¿ya? En la parte fraccional la lógica es la misma, solamente que ahora no son los ceros a omitir los de la izquierda, sino que son los ceros a omitir los de la derecha, ¿ya? Entonces, en el fondo, en vez de anotar el valor .5700, ¿ya? Esos dos ceros en realidad pueden ser irrelevantes, por lo tanto, quizás me conviene, si son ceros, apagarlos, ¿ya? Porque ya no hay nada más ningún dígito a la derecha. Entonces ahora la pregunta es al revés. Este se pregunta, ¿hay un dígito entonces a la derecha em, que, o sea, hay un decimal a la derecha? Si es que no hay un decimal a la derecha, entonces yo no, y si la entrada es un cero, entonces no despliego nada, ¿ya? Y aquí para decir que a la derecha no hay ningún decimal, yo conecto directamente esto a tierra, ¿ya? A un cero lógico, ¿ya? Entonces por eso no se despliega. Pero este entonces nos dice si es que este valor es un cero o si venía acarreando un valor distinto de cero desde en este caso, de donde estuviese conectado, en este caso de la derecha. Ya dice, no, no hay ningún valor distinto de cero. Entonces se le informa al que está al ladito, y el ladito a su vez también tiene una entrada cero, y dice, bueno, si al lado no había ningún número distinto de cero y este número también es cero, entonces yo no despliego nada. Entonces, nuevamente informa eso al que está al ladito, ¿ya? Y este tiene un número distinto de cero, ya el 7, por lo tanto se despliega el 7 sin problema, ¿ya? Y ahora a la salida ya estamos enviando un 1, ¿ya? Porque ahora ya tenemos un número distinto de cero, por lo tanto aquí informamos un 5, bueno, aquí hay un 5, pero si hubiese habido un 0, entonces este 0 sí lo dibuja, ¿ya? Sería .07, ¿ya? Y aquí nada y nada, ¿ya?
Así que lo único que cambia de esto es simplemente que estamos, en vez de conectando la cascada de izquierda a derecha, la estamos conectando de derecha a izquierda. ¿Ya? Eso es todo. Así que eso es un poco, bueno, esto es una particularidad de este circuito integrado, no es algo así como general o universal que ustedes deban saber. Es un poco quizás para reforzar el concepto de decodificadores y qué se pueden hacer con estos decodificadores, ¿ya? Y que en el fondo, como ven, partimos de compuertas lógicas, de esas compuertas se hacen un circuito integrado, que a su vez representa una cierta funcionalidad, y esa funcionalidad entonces, uy, estamos súper pasados la hora, nadie me dijo. Y esa funcionalidad entonces es la que después se integra con varios circuitos integrados para hacer algo ya más complejo. ¿Ya? Así que eso, ya. Les agradezco entonces la atención, disculpen la demora, en verdad me invalidé hablando, porque sé que ya estábamos fuera de la hora. Así que lo que seguía era un ejemplo, ya, así como para completar. Aquí hay un ejemplo de que un decodificador, lo mismo que ya vimos anteriormente, cómo lo utilizan los computadores, ya aquí tenemos el procesador, etcétera, y aquí uno pone una dirección, ya una dirección, en este caso por simplicidad se le pone 4 bits, ya, y esos 4 bits entonces encienden una de las líneas, ya, con este decodificador, y cada una de esas líneas va a ir a un dispositivo, a un periférico dentro del computador, ya, de un PC, por ejemplo. Uno puede ser entonces la impresora, bueno, este es un sistema relativamente antiguo, ya, teclado, monitor, módem, qué sé yo, ya. En el fondo son dispositivos que están conectados a un mismo bus de datos, ¿ya? Aquí las líneas de datos van a todos los dispositivos simultáneamente, ¿ya? Pero yo activo o desactivo los dispositivos con un decodificador y este decodificador yo le pongo un código y ese código en realidad es una dirección. Entonces si yo pongo la dirección 0000, se va a activar, bueno, la 0 no hay conectado nada, pero si pongo la 1, ese 1 entonces activa la impresora. Ya, si pongo la dirección 2, activa el teclado. Si pongo la dirección 3, activo el monitor y así. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, leer el bus de datos del monitor, pongo la dirección del monitor, ¿ya? Se activa la línea del monitor, se enciende solamente este, los otros están como pasivos o inactivos. Y ahora yo puedo leer el bus de datos y ese bus de datos, por ejemplo, es del monitor. O al revés, puedo mandarle un dato y ese dato le va a llegar solamente al monitor y no le llega a los otros periféricos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo estoy direccionando ese dispositivo. ¿Ya? Esa entonces es otra aplicación de un codificador, de codificador. Eso, ya. Entonces dejamos hasta acá la clase. Muchas gracias por su atención. No sé si tienen alguna consulta antes de terminar. ¿No? ¿Comentario? Entonces dejamos hasta acá. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Terminamos entonces este capítulo y es el último antes de la prueba. ¿Ya? Ahora yo quiero subirles una guía para que ustedes puedan un poco ir soltando la mano y puedan entonces hacer algunos ejercicios y se sientan más preparados para la prueba y no los pille de sorpresa. ¿Ya? Así que de todas maneras la prueba ahora está desacoplada de los otros paralelos para su tranquilidad. ¿Ya? Eso, ya. Que estén súper bien. Nos vemos. Cuídense. Chao, profe. Adiós. Chau, chau.